Hola, queridos alumnos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. La clase de hoy la voy a grabar y va a tratar sobre seguridad comunitaria. En la plataforma les voy a subir unos videos relacionados a la temática de hoy y obviamente un material para que ustedes puedan ampliar respecto a prevención comunitaria. Pero comencemos a hablar respecto a el contenido de hoy, que como ya dije, versa sobre el tercer tipo de prevención que nos había quedado a nosotros por tratar, que era el de prevención comunitaria. Recuerden que nosotros vimos prevención situacional, que estaba relacionado a las oportunidades y a el manejo tanto del espacio como de los productos. En ese manejo de los espacios y los productos, que es el elemento, nos quedaba también otras dos partes, que son el guardián capaz y el posible delincuente. En esos tres aspectos es que la prevención situacional se baja para reducir las oportunidades, neutralizarlas o reducir las posibilidades de que se cometa un delito. Y ahí vimos también lo relacionado al desplazamiento del delito, que explicamos en su clase lo que era, y también vimos lo que era la difusión de beneficios. En la prevención social establecimos eh, el contenido respecto a cómo iban a intervenir en prevención social, cuáles eran los riesgos, cuáles eran los factores de riesgo y cuáles eran los factores de protección. Y en relación a eso, vimos cómo se neutralizaban unos con otros y cómo otros permitían atacar la raíz del problema. Por un lado, entonces dijimos el ambiente y los productos, y por el otro dijimos los riesgos que algunos espacios y algunos grupos sociales generan para determinada persona o grupo social. Hoy nos toca, habiendo visto esto, lo que es prevención comunitaria. La prevención comunitaria va orientada o se centra eh, en las estrategias de Estado, las estrategias gubernamentales, en cualquiera de los tres niveles, como nosotros ya vimos cuando hablamos dentro de un mismo país, que dijimos nacionales, subnacionales y locales, y después por arriba del Estado nacional dijimos que estaban los niveles regionales y el nivel internacional. En todos esos niveles, pero nosotros nos vamos a enfocar en el nacional, es que estas estrategias gubernamentales basadas en alianzas que buscan ir más allá de las actividades dirigidas por la policía o por las instituciones eh, históricas relacionadas a la prevención eh, o a la seguridad pública, que dijimos que eran la policía, el aparato judicial y el aparato penitenciario. Buscan ir más allá de esos elementos de los sistemas de seguridad y busca involucrar a otras agencias estatales y busca generar la participación de todos los sectores de la comunidad. Cuando hablamos de los sectores de la comunidad, hablamos tanto de la persona como individuo, como de la persona que ocupa determinados sectores o organizaciones no gubernamentales, como puede ser una vecinal, como puede ser un club, como puede ser una iglesia, como puede ser una ONG. Y todos esos trabajando mancomunadamente con el objetivo de modificar las condiciones e instituciones que de alguna manera influyen o positivamente o negativamente, positivamente lo que buscamos que haga y negativamente por lo quizás lo que esté haciendo habitualmente o por lo que no esté haciendo en su cotidianidad, buscamos que influyan de manera positiva.
Esto se basa en dos teorías, que es la teoría ecológica del delito y la sociología urbana, y necesariamente para que estas acciones gubernamentales funcionen, se requiere el compromiso y la participación de estas organizaciones locales y de la comunidad. ¿Dónde hace foco o dónde conviene intervenir o cómo deberíamos pensar la prevención comunitaria? En el ámbito local o en el ámbito subnacional o en el ámbito nacional, pero focalizadas en un espacio lo más controlado posible, casi como de laboratorio, un espacio que podamos de alguna manera manejar determinados indicadores o determinadas situaciones. Mientras más focalizada sea la intervención, mejor. Mientras más direccionada, mejor. ¿Qué buscamos con la prevención comunitaria? Buscamos modificar los comportamientos, las actitudes, las prácticas institucionales, las normas de convivencia, para que eso permita o influya de forma positiva en la reducción de las probabilidades de que ocurran determinados incidentes o se produzcan procesos de criminalización o victimización. Entonces, la prevención comunitaria lo que busca es intervenir para modificar o para instalar normas y prácticas compartidas o pensadas como eh, las correctas por la sociedad. Se busca intervenir en espacios que obviamente tengan algún tipo de crisis, tengan alguna falta de normas, que esté pasando por una anomia o que tenga cambiados los valores o principios por los cuales la sociedad en su mayoría se maneja. Recuerden que nosotros en la clase pasada vimos que no todas las sociedades promulgan o comulgan con los mismos principios y valores, de acuerdo a la conformación de esa sociedad, a la historia por la que pasó, es lo que considera correcto o incorrecto o a qué le da más o menor importancia. En los últimos 30 años, quizás me atrevería a decir en los últimos 40 años, se ha observado, sobre todo en los países anglosajones y luego acá en América Latina, la necesidad o se ha visto la imperiosidad de producir un cambio en las lógicas gubernamentales de intervención. Intervención referida al control y a la prevención del delito. Y esto está relacionado, obviamente, a la crisis de los distintos sistemas de seguridad que han intentado o han continuado intentando generar respuestas tradicionales y reactivas vinculadas a la seguridad pública y a este sistema de intervención a través solamente de los aparatos estatales conocidos como represivos o aquellos que tienen la facultad de eh, usar la fuerza que tiene el Estado, tiene la potestad de utilizar la facultad que tiene el Estado de ejercer a través del uso de la fuerza eh, su poder, ¿no? El poder que tiene el Estado. Entonces, esa crisis ha llevado a pensar otras estrategias vinculadas a la relación de el Estado con las distintas organizaciones que no son gubernamentales y con el ciudadano a quien van orientadas las actuales políticas de seguridad ciudadana. Entonces, en ese marco es que la prevención comunitaria viene a intentar modificar o viene a intervenir un determinado espacio ocupado por un grupo social que se considera que está produciendo determinadas incivilidades o que está produciendo o está generando determinados delitos producto de de un aumento en las incivilidades. El foco principal de la prevención comunitaria
justamente esto, estas pequeñas incivilidades que habitualmente los aparatos del Estado no intervenían, sino que intervenían directamente con los delitos o con acciones eh, conocidas como de una gravedad institucional importante. La prevención comunitaria lo que busca es ir a la base, al inicio, ir a aquellas cosas que producen luego estas acciones más complejas o estos delitos. Entonces, estas conductas antisociales o incivilidades son el foco principal de la prevención comunitaria. Y es ahí, es ahí donde se radica la necesidad de intervenir a través de estas organizaciones que están introducidas dentro de la sociedad y que van a permitir modificar estas relaciones sociales contrarias a las normas del grupo social, que van a permitir empoderar las instituciones y van a generar mejores condiciones de vida. Las acciones que llevan adelante eh, la prevención comunitaria son tomadas tanto de la prevención situacional como de la prevención social, con una vuelta de rosca pensadas en estas conductas menores antisociales que luego generarían las conductas delictivas. Con las acciones de prevención comunitaria lo que se busca es reforzar o promover normas y prácticas civilizadas. Y cuando hablamos de civilizadas, recuerden que esta civilización está íntimamente vinculada al espacio social en el cual son pensadas, porque recuerden que nosotros dijimos la clase pasada que no es lo mismo un gobierno autoritario que un gobierno democrático, no es lo mismo una sociedad eh, con inicio, con base en el catolicismo, que una sociedad con base en el judaísmo, que una sociedad con base en el protestantismo, o en el maoísmo, o en cualquier otra religión. Porque, sobre todo en las sociedades que son con base religiosas, está íntimamente vinculado al dogma religioso. Entonces, una conducta dentro de esa sociedad probablemente no sea vista con los mismos ojos en otra clase de sociedad. Vamos, por ejemplo, al el rol de la mujer en la sociedad. Muchos de ustedes recordarán el último mundial donde participó Argentina y toda la preparación que hubo con anterioridad a que comience respecto a la vestimenta, a las normas de conducta, al consumo de alcohol y todas esas cuestiones que tienen un fuerte raigambre religioso en esa sociedad y que quizás aquí en Argentina no hacen o no son vistas, no son tenidas en cuenta como algo contrario a las buenas costumbres. Eh, Crawford y Evans, que escriben sobre prevención comunitaria, señalan que la prevención comunitaria o la prevención comunitaria le concierne las relaciones interpersonales, los valores y las normas comunales, dicen, pero no así las tendencias y las motivaciones personales. O sea, no importa lo individual, sino que importa lo colectivo, porque lo colectivo es lo que te determina o lo que te modifica. Es tanto el poder que ellos consideran que tiene la comunidad o la sociedad que se focalizan en las normas y la moral en común. Entonces, desde ahí, construir unas normas y moral que se vinculen a los principios y valores de la sociedad en general, y eso afectaría a través de esa intervención o esa participación de esa persona con esas nuevas normas en la adquisición de conductas. La prevención comunitaria se sostiene o intenta intervenir
esos espacios de control social informal, como dijimos que eran los clubes, las escuelas, el trabajo, y todos esos espacios que no estaban vinculados al Estado, que de alguna manera, o no de alguna manera, sino que tienen un impacto importante respecto a, ¿se acuerdan de esos factores de riesgo que dijimos? Estos mecanismos de control social informal neutralizan, neutralizan o pueden neutralizar, si están bien consolidados y tienen obviamente valores y principios y normas que están vinculadas a lo que la sociedad considera como válidas, impactan y neutralizan esos riesgos. Entonces, se focalizan o intentan intervenir a través de mecanismos en lo que, estos tipos de mecanismos, estos tipos de intervenciones de control social informal a través de las distintas agencias no estatales, a través de los distintos organismos no estatales. Distintas teorías van dándole fundamento a este tipo de prevención, pero la más conocida es aquella que han escrito Wilson y Kaelin en el año 1982 en Estados Unidos, que se conoce como la teoría de las ventanas rotas, y es una de las contribuciones más influyentes que tiene la prevención comunitaria, porque fue pensado, fue probado en el ámbito comunitario, en una localidad, en un barrio con diferentes dificultades. Eh, ellos a través de este programa, a través de este análisis, establecieron, o por lo menos concluyeron, que existe una relación causal entre las incivilidades, los comportamientos antisociales y el desorden que uno puede ver en los distintos barrios o vecindarios. Y eso íntimamente vinculado o proporcionalmente vinculado al aumento de la tasa delictiva. Ellos decían que en barrios donde existía una alta tasa de incivilidades, donde se permitían determinados comportamientos sociales o los mismos antisociales o los mismos eran vistos eh, como una parte natural de la vinculación dentro de ese grupo social y además sumado a un descuido de los espacios comunes, un descuido de los espacios privados y un desorden propio de la vinculación de esos espacios públicos y privados, eso generaba una mayor probabilidad de, no, una mayor incidencia en el aumento de la tasa delictiva. Si bien ellos no hablaban, en principio hablaban de probabilidad, pero después hablaban de certeza, ellos generan o establecieron que está íntimamente vinculado, íntimamente relacionado a el posterior aumento de la tasa delictiva. Y cuando hablamos de incivilidades menores, hablamos de cosas como, por ejemplo, puede ser las pintadas en las paredes, conocidas como grafitis, eh, las personas viviendo en la calle, esas personas que no tienen espacio y que conviven y que se están ocupando los espacios públicos, y en algunos casos espacios privados, la ebriedad en público y todas esas cuestiones, los ruidos molestos, podríamos decir acá en Argentina, que si no son controladas, generan un proceso de, y ellos lo llamaron un proceso de degeneración social. O sea, esa sociedad que ha llegado a obtener determinados principios y valores va degenerándose, se va reconvirtiendo en algo negativo. Y esos barrios donde pasan esos procesos, esos barrios se convierten en temerosos y peligrosos. Y seguramente ustedes ahora están pensando en algún barrio en el cual ha pasado esto, esos barrios oscuros, donde, con calles cerradas, donde hay gente en la esquina tomando, donde hay grupos de pibes y pibas tomando, fumando o escuchando música en una esquina con autos la música a todo lo que da, donde no se respeta al otro, donde no se respetan horarios, donde la convivencia no existe, porque para que haya convivencia tiene que haber este respeto de entender que mi derecho finaliza cuando comienza el derecho del otro. Entonces, todo eso va produciendo inmediatamente o a través del tiempo, que esos barrios se conviertan en barrios donde la gente los tilde y los señale de determinada manera y las personas comiencen a adquirir o comiencen a ser personales o propias ese señalamiento.
sumado a el ambiente que ya dijimos que se generó en ese espacio, eso produce que esa gente se comience a vincular con el delito y por lo tanto se produzcan grupos que en el mismo barrio y luego salgan de esos espacios y se dediquen a cometer distintos delitos y conformar distintas bandas. Una de las acciones directas vinculadas a esta teoría de las ventanas rotas es conocida y fue conocida como tolerancia cero, pero pero no es lo mismo pensar en tolerancia cero que en mano dura. Cuando hablamos de tolerancia cero, eh, que también está muy relacionado a lo que ya se conoció como tercer strike y out, esto de poner un límite a las sensibilidades y luego de eso ya tener un tipo de sanción más gravosa que un llamado de atención, una pequeña multa. No es lo mismo mano dura que tolerancia cero y tercer strike y out. Cuando hablamos de tolerancia cero, hablamos de generar mecanismos mecanismos que promuevan en la sociedad eh, fuerzas defensivas de autoridad moral y control de la propia comunidad. O sea, cuando hablo de tolerancia cero es no permitir, generar mecanismos que la misma sociedad se controle, no permitiendo o señalando o haciendo ver o intentando modificar esas pequeñas incivilidades. A la aparición de una incivilidad, dejarla en evidencia, demostrar lo que es correcto y continuar. Esto así, dicho muy vagamente, implica planes, programas y proyectos con distintas actividades y acciones para producir este objetivo básico. Es muy importante en esto de la tolerancia cero poder identificar los referentes de las comunidades, tanto estos referentes eh, proclamados referentes como estos referentes reconocidos por la misma sociedad. Me refiero, cuando hablo de autorreferenciales o personas que se consideran ellos mismos referentes, implica que vas a tener personas comprometidas con el programa y personas comprometidas con el cambio en la sociedad. Y con los referentes eh, señalados por los grupos sociales, vas a tener una persona que si vos lográs que intervenga en los planes y programas y lográs que esa persona entienda lo que está pasando en ese ámbito social, vas a tener una persona que te va a impactar directamente eh, en un montón de otras personas. Entonces es importantísimo en las acciones de prevención comunitaria poder identificar los referentes. Esto puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser la iglesia, puede ser el intendente, puede ser eh, cualquier persona o cualquier entidad que sea tomado como referente por la sociedad. Em, et- el crecimiento de estas sensibilidades y el paso al aumento de la tasa delictiva generó un fenómeno eh, primero fuera de Latinoamérica y luego en Latinoamérica, que son los barrios cerrados. Esto de las personas autoexpulsarse de determinados barrios para comenzar a establecerse en barrios que, a contrario censo de lo que estaban viviendo, en estos barrios había normas, había principios, había valores con los cuales comulgaban y con los cuales y son aquellos que la sociedad considera como los correctos. Entonces, al no poder o al no existir una intervención activa o al no observar un cambio positivo en la intervención de las acciones gubernamentales, se produjo este fenómeno de que la gente se autoexpulsaba y se iba a espacios más seguros, quedando en los barrios eh, las instituciones y las personas que por sí mismas no podían generar ese cambio porque estaban contaminados. Entonces, se agudizó en determinados espacios sociales, se agudizaron las sensibilidades y se agudizaron luego los delitos.
Bueno, esto fue un pantallazo de lo que sería prevención comunitaria dentro de de las teorías de prevención del delito. Cerramos entonces la sesión 3 con lo que es prevención comunitaria. Yo les voy a estar subiendo en poco tiempo, en el día de hoy, 28 de noviembre, los videos y el material respecto de esta materia. Gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.